Hace mucho tiempo, cuando según yo no tenía nada y me faltaba todo el crecimiento que he logrado años después, me decía a mí mismo que cuando lo tenga, cuando lo logre, iba a sentirme feliz, iba a sentirme completo. No te voy a negar que cuando tenés lo que anhelás tener, te sentís bien, pero yo lo veía desde el punto de vista de que esto negativo, estas sensaciones que afectan, que te atacan, iban a dejar de ocurrirme y resulta que eso en realidad nunca deja de pasar. Entonces, en un libro leí una cita de pensamientos que es del César Marco Aurelio. Se llama Meditaciones su libro y es increíble que este señor en aquella época ya decía todas estas cosas tan increíbles, ¿no? Y en una cita que me quedó grabada a fuego decía lo siguiente: si puedes expresarlo, es falso. Si puedes pensarlo, no existe. Entonces yo me quedé meditando bastante esta cita. Si puedes expresarlo, es falso. Si puedes pensarlo, no existe, dice él. Este es el episodio número 24, si mal no recuerdo, de Impacto 32. Soy Ale Guevara, probablemente ya sepas quién soy si llegaste hasta aquí. Y si no, como siempre digo, si es tu primer episodio, si es tu primer podcast conmigo, te invito a que escuches el inicio de esta primera temporada de Impacto 32 porque me vas a ver evolucionar en todo el proceso y me vas a ver escalar y llegar a objetivos muy grandes y muy lindos desde que empecé a grabar esta serie. Así que hoy voy a hablarte eh, sobre este gran impacto que ha cambiado mi vida y que gracias a Dios lo he aprendido, no lo he interiorizado. Ya saben que marco una diferencia muy grande entre aprender, comprender, son cosas muy distintas. Cuando uno aprende puede aprender muchas cosas, pero comprender cosas implica interiorizar cosas y actuar en consecuencia. Y yo creo que he aprendido esto, pero no lo he comprendido del todo. Porque resulta que, obviamente, no todo el tiempo vas a estar bien, no todo el tiempo van a pasar cosas buenas y te vas a sentir aliviado o sea, porque las cosas simplemente van bien. Van a pasar cosas que va a depender de vos ya si lo querés catalogar como malo o como negativo. Yo creo que, así como una vez te conté que aprendí de otra gran influencer que se llama Bárbara de Regil, que la escuché decir en un live una vez, la gente no te dice cosas, la gente dice cosas, depende de vos cómo te lo tomes. Las situaciones que se presentan en la vida, yo aprendí a dejar de llamarlas problemas y empecé a llamarlas situaciones, nada más. Pero con todo y con eso, tengo un programa muy antiguo con el que he sido fabricado, criado, programado, valga la redundancia, en donde obviamente tiendo con bastante facilidad a preocuparme, a angustiarme por situaciones que simplemente se presentan diferentes y que antes hubiese llamado problema. Resulta que ahí viene el punto de el César cuando dice, si puedes expresarlo, es falso. Si puedes pensarlo, no existe. Y voy a hacer una reflexión sobre esto, voy a profundizar sobre este concepto. Lo que en realidad quiere decir es, nada está ocurriéndote, nada en realidad está ocurriéndote. Sos vos el que está haciendo juicios sobre las situaciones que se están planteando en el tiempo presente. Y muchas veces ni siquiera están en el tiempo presente, porque tenemos miedos de que una situación X que en este momento nos está molestando continúe, ¿no? Y eso nos provoque aún más malestar o más dolor, cuando en realidad no sabemos si la situación va a continuar o no va a continuar.
Entonces es un juicio que estamos haciendo nosotros, por eso es que dice, si puedes expresarlo, es falso, porque en realidad no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y si puedes pensarlo, no puedes expresarlo, pero puedes pensarlo, directamente no existe. Son juicios, ideas del futuro o del pasado que estamos permitiendo que nos invadan. He hablado mucho sobre esto a lo largo de toda esta temporada de Impacto 32. He hablado mucho. Em, pero me gusta compartirlo con vos en estos podcasts porque quiero hacerte ver que estas cosas también me ocurren y yo no soy aquí un gurú o un mentor que te está contando esto con aires de superación y diciéndote, mira, te ocurre porque estás haciendo esto mal. Te ocurre porque te enfocás solo en esto y no en lo otro. No, no, no. Yo te vengo a contar a nivel humano, a nivel propio, personal, de primera mano. Yo entiendo todos estos conceptos de que hay que enfocarse en lo que uno quiere y no en lo que uno no quiere que ocurra, de que hay que vibrar alto, de que yo los entiendo perfectamente, pero por más que los entienda, igual las situaciones negativas van a presentarse. Entonces, ahí es donde la magia ocurre. Cuando una situación negativa se presenta, yo he aprendido por experiencia a que puedo responder de dos maneras, solo de dos maneras. Uno, con confianza y fe, porque conozco lo que está ocurriendo y aunque la situación se vea negativa, yo tengo confianza en que lo voy a resolver, porque confío en mí y en mi capacidad resolutiva. Y con fe, porque esto es por un lado, ¿no? Confianza y fe, por un lado. La fe viene desde el punto en que, obviamente, aunque yo tenga la capacidad resolutiva, tengo que continuar después de haber ejecutado acciones con fe, creyendo firmemente que eso va a resultar bien. Entonces, la primera fase sería confianza y fe, y la segunda, si no tengo la confianza para resolverlo, no permito que la situación me invada, no permito que la situación negativa me provoque. Entonces la ignoro directamente y simplemente me enfoco en que todo va a estar bien, aunque yo no sepa cómo lo voy a resolver. Me enfrento a la situación de esa manera, a ciegas. No sé lo que va a ocurrir, no sé lo que va a pasar. Entonces, cuando de repente me encuentro, que este puede ser el motivo, digamos, más común en todas las personas, que de repente aparece una situación que preocupa, angustia, y no sabemos cómo lo podemos resolver, entonces, como nos sentimos abrumados, totalmente atropellados por la situación, lo que ocurre es que nos angustiamos automáticamente y la preocupación nos invade y nos inunda. Entonces, yo no permito que esas emociones negativas penetren en mí y habiten en mí, por más de que igual me acechan. Entonces, como no puedo resolverlo porque no sé cómo, pero sí sé algo. Puedo retroceder en el tiempo y decir, por ejemplo, vamos a ponerlo en temas que, por ejemplo, me han estado pasando a mí en estas últimas 48 horas. Situaciones de negocios que no es que estén mal, pero simplemente no se están comportando como deberían, según yo. ¿Ok? Siempre hay una explicación para todo a futuro, igual. Pero según yo, no se están comportando como deberían y me están haciendo sentir un poco incómodo. Entonces, porque obviamente hay inversión, hay riesgo, hay muchas cosas, y de repente no tengo el comportamiento que estoy acostumbrado a tener. Pero ¿qué pasa? Esto ya lo he vivido en otros momentos, en otras fases de mis negocios y de mi desarrollo económico, entonces siempre lo he resuelto, siempre he salido airoso de una situación complicada. No digo que esté mal, pero simplemente se comporta medio raro. Y eso, cuando se pone rara la cosa, a todos nos llama la atención o también puede pasarte con un problema de salud, por ejemplo, es lo mismo. De repente te sentís un poco raro y lo primero que pensás es, uy, me estoy enfermando. Y ahí viene el problema. Cuando vos empezás a validar
una situación negativa en tu vida y la empezás a considerar como real. Estás posando tu atención en algo que no deberías. Puede ser económico, puede ser amoroso, puede ser em, de salud, que son los tres pilares, ¿no? de la felicidad para mí. Entonces, siempre son las cosas, estas son las situaciones que nos afectan emocionalmente, ¿no? Y que pueden hacernos sentir súper bien o supremamente mal. Em, entonces, esto, por ejemplo, me atacó fuerte en estas últimas 48 horas, pero yo como, o sea, sé una sola cosa. Fui, revisé mi trabajo, revisé lo que soy capaz de hacer y dije, todo está bien, todo está bien. Yo hice todo lo mejor que pude y que estaba a mi alcance. La situación puede mostrar un resultado no esperado, pero no hay manera de que esto se transforme y concluya como un resultado negativo porque mi trabajo está bien hecho. Entonces, mi atención, ¿a dónde fue? Mi atención fue a que mi trabajo está bien hecho. Entonces, automáticamente yo concluí, calma, ¿sí? Yo apelo a mis acciones. Claramente que muchas veces puedes apelar a tus acciones y darte cuenta de que eso no está bien, que tus acciones no están bien, pero al darte cuenta de que tus acciones no están bien, también concluiste en un resultado positivo. No fue un resultado negativo. Te diste cuenta que así no y que debes cambiar. Por ende, el resultado no es negativo. Entonces, empiezo a darme cuenta que tengo una facilidad y mucho entrenamiento, o sea, una facilidad particular y mucho entrenamiento para poder verme bien. Esto no es normal, no es normal. Pero ¿qué ocurre? Verme bien es inducido de forma consciente. No es algo que ocurra por osmosis. No es algo que ocurra porque simplemente sucede, como sentirte mal. Sentirte mal es algo que ocurre porque simplemente sucede. Y como ya expliqué en otro de mis episodios cuando hablaba de la ley de la vibración y la forma en la que nosotros estamos compuestos por materia física, por ende, bueno, valga la redundancia también, pero bueno, no toda la materia es sólida, quiero decir materia sólida, ¿no? Tangible, palpable, y para poder ser tangibles y palpables tenemos que tener vibración muy, muy baja para que eso se vuelva cada vez más, digamos, lento y duro, ¿no? Entonces, como nosotros estamos formados físicamente por materia, podemos decir sólida, porque podemos, entre comillas, tocarnos, porque también podemos hablar muchísimo sobre el tema y nos damos cuenta que al final a nivel atómico nunca nos tocamos, pero si me entienden el concepto, como nosotros estamos formados por materia física y, o sea, materia palpable, y para que sea palpable debe ser de vibración baja, o sea, moverse lento, cuando sentimos una emoción negativa que tiene una vibra muy baja, somos mucho más compatibles que con vibraciones positivas que son muy, muy elevadas y no son palpables. Entonces, como el sonido, por ejemplo, tiene una vibración muy alta y no podemos sentirlo, inclusive su misma vibración, pero no podemos tocarlo, pero no deja de ser materia, ¿ok? Entonces, como nosotros no nos damos cuenta de que estamos todo el tiempo coaccionando activamente con energía negativa de forma natural y vienen, y obviamente siempre te vas a echar una preocupación, una idea negativa, un miedo, ¿no? Siempre es totalmente normal y eso nunca se va a ir porque eso está ahí y es parte de que nosotros seamos gloriosamente seres humanos y nos permite ir y venir en el tiempo, en el estado emocional, en nuestra mente. Es maravilloso realmente ser humanos. Pero tiene esta particularidad que si no tenés control sobre tu equipamiento mental, puedes ocasionar un verdadero caos físico, mental y emocional. Entonces, y por estupideces, o sea, por cosas que no tienen ningún sentido, como por ejemplo, para ponerlo en planos tangibles para que ustedes puedan entender, simplemente
hice una de las inversiones económicas que hago diariamente para que toda mi infraestructura de capitales fluya normalmente y viene fluyendo así hace un par de años ya sin ningún problema. Obviamente algunas veces sorteamos obstáculos como todos los negocios, pero venía ya hacía bastantes meses sin ningún tipo de inconveniente y de repente, ¡boom!, sucede esto. Lo que ocurre, o sea, simplemente vemos un comportamiento un poco extraño, o sea, no vamos a decir que algo malo, pero sí un comportamiento un poco extraño que sí, obviamente permanece, podría transformarse en algo malo. Pero ya he pasado por esto, ya he pasado por esto otras veces y digamos que el piso tiembla un par de días y después todo el ecosistema creado por mí me saca, me saca adelante sin ningún problema. Entonces, he aquí la cuestión. Si según mi experiencia y la evidencia empírica, yo siempre he salido a flote sin ningún problema, entonces, ¿qué es lo que me está afectando? No existe, porque puedo expresarlo, es falso. Puedo expresarlo, es falso, no ha ocurrido. Estoy expresándolo nada más. Si hubiese ocurrido, ni siquiera tendría ánimos de grabar este podcast. Eso no ha ocurrido. Y si puedo pensarlo, directamente no existe. Y ahora, lo que acecha, lo que hace que yo pueda expresar el temor o pensar en él, ni siquiera me está ocurriendo a mí. Le está ocurriendo a mi ego, no a mí. A mí nada puede pasarme, ni siquiera la muerte. No puede ocurrirme. A mí no puede ocurrirme nada malo. Realmente, cuando aprendes a, a estar en silencio, cuando esta bruma llega, cuando aprendes a calmar tu mente y a dejar que los pensamientos sucedan, no a tratar de evitarlos. No trates de evitarlos. No podés, es imposible. Pensamos más de 64.000 pensamientos al día y si sos una mujer, más de 70.000. Entonces, es imposible detener el torrente de pensamientos. Pero sí podemos decidir cómo nos sentimos. Sí podemos decidir a qué le prestamos atención. Entonces podemos manejar esto. Sí, obviamente muchas veces no va a ser fácil, pero con un poquito de esfuerzo, un poquito apenas, te vas a dar cuenta que podés aclarar muy rápido tu mente, muy rápido, y darte cuenta que eso en realidad no está ocurriendo, que es miedo a que ocurra lo que sentís, pero que en realidad no ha pasado. Que hay peligro, siempre hay peligro. Que puede pasar y siempre pueden pasar muchas cosas. Pero ¿ha pasado? No ha pasado. Entonces, temer y preocuparte es totalmente innecesario. Recuerda esto, si podés hablar de un miedo, expresarlo, es falso. No te ha atacado. Tenés miedo que te ataque, pero no te atacó. Si te hubiera atacado, estarías marcado o marcada. Y eso es otra cosa. Eso es otro tema y lo podemos hablar en otro podcast. Pero por lo general, en realidad eso aún no ha ocurrido. Temes que ocurra. Y eso te angustia y te preocupa. Ahora, si podés pensarlo, o sea, acabas de empezar a pensarlo, no estás expresándote todavía. Directamente no existe. Porque en realidad no se ha manifestado. Pero lo que tenés que entender es que si vos continúas insistiendo en atender y prestarle atención a eso, enfocándote en eso, lo más probable es que lo manifiestes y lo precipites en tu tiempo presente, que es lo que en realidad no querés que pase. Nunca te olvides, te guste o no, todo, absolutamente todo lo que te rodea en tu exterior es un reflejo perfecto de cómo es tu interior. Si ves evolucionar tu vida y cosas buenas te llegan, agradece y sentite contento o contenta porque en serio estás reflejando cosas hermosas desde adentro. Pero si tenés cosas muy feas por fuera, ocúpate,
Encárgate, hacete cargo, no te victimices. Lo que tenés que hacer es cambiarlo, no aceptarlo. Enfócate en cosas que te importan, no en cosas que no. Valora las cosas que tenés. No te preocupes de si las vas a perder o no en algún momento. No tenemos el control. No tenemos el control. Tenés que aceptar que lo único que puedes hacer, aquí y ahora, es sentirte tranquilo, tranquila, porque todo lo que hiciste lo hiciste lo mejor posible, con las herramientas que tuviste, desde dónde estás, con lo que tenés, lo mejor que pudiste hacerlo. El resto no es tu problema. Y cuando he entendido esto, debes hacer lo mejor que podés desde donde estás con lo que tenés y no te preocupas por el resto. Me di cuenta que temer es absurdo. Porque si igual yo voy a hacer todo lo mejor que pueda y lo mismo, yo no voy a poder determinar un resultado positivo y solamente puedo tener fe. O sea, además de ser un experto en mi área, además de hacer lo mejor que puedo hacer, igual, básicamente tengo que tener fe en que todo va a salir bien porque no tengo el control. Entonces, tener miedo es totalmente absurdo. Está totalmente invalidado y lamentablemente fuimos creados y criados con miedo. Nuestras madres, desde el momento en el que nos dieron el pecho por primera vez, sintieron miedo de perdernos. Nuestras madres, cuando empezamos a caminar o lo que sea, cualquier experiencia nueva que venía a nuestras vidas, sintieron miedo de que algo malo nos ocurra, enfermarnos, resfriarnos, golpearnos, lastimarnos. Miedo, 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 miedo. Lo primero que nos presentaron fue miedo. Entonces, crecemos con eso, creemos en eso, y después resulta que eso es lo primero que tenemos que desaprender. Y no tan solo desaprender, sino entender que ni siquiera tiene ningún sentido y está totalmente invalidado temer, porque igual no tenemos el control de nada. O sea, en este momento yo estoy grabando este audio y creemos que mañana saldrá el sol y viviremos otro día, pero podría entrar un meteorito a la Tierra en cualquier momento y terminar con nuestra existencia y ni siquiera nos podemos dar cuenta de eso y no podemos hacer nada contra eso. Y estoy hablando de que un acontecimiento puede suceder y que podría extinguir toda la raza humana en un parpadeo. Y no tenemos la garantía de que eso no vaya a ocurrir mañana. O que algún político estúpido toque un botón y dinamite todo el planeta de manera nuclear, que sabemos que esas, esas amenazas existen y puede ocurrir. Podemos amanecer con un cielo rojo lleno de radiación. Claro, ¿ves? Estoy siendo muy caótico. Pero a ver, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? ¿Puede o no ocurrir eso? Claramente no. Claramente puede. Entonces, por más que hayamos hecho las mejores cosas, las mejores acciones, esas cosas caóticas, esos eventos pueden igual ocurrir, pero yo podría ser una persona depresiva, angustiada, llena de miedo, que teme salir a la calle porque te pueden robar, porque se puede acabar el universo, porque me puedo enfermar, porque el sol da cáncer, porque etcétera, etcétera, etcétera. O puedo decir, qué hermosa mañana, voy a salir a entrenar, a correr, voy a volver, voy a trabajar, porque amo mi trabajo, voy a cocinarme, amo vivir solo, me encanta la experiencia que estoy viviendo. Como le decía a mi equipo ayer, qué viaje estoy teniendo en este 2023. Vos decidís si por una astilla, por un roce, perdés la buena vibración de tu mes, de tu año, de tu día, o te enfocás en lo que realmente te importa, que es que estás bien, que estás vivo, te sentís totalmente agradecido o agradecida por todo lo que tenés. Todo, lo bueno, lo lindo, lo malo y lo feo, todo te compone. Vos decidís. Recordá esto, si podés expresarlo, es falso.
Y si podés pensarlo, no existe. Espero como siempre que esto te haya servido. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Muchas gracias. En serio, disfruto muchísimo poder grabar estas notas de voz. Disfruto muchísimo que hay una audiencia esperándome. Disfruto muchísimo que me hacen preguntas sobre mis impactos. Y me encanta poder contarte esto y dejar todo esto grabado para que en algún momento yo también pueda volver a empezar a escuchar todos mis audios. Todo lo que he vivido en este gran 2023. Ya nos acercamos al final de estos episodios y a partir del próximo podcast voy a empezar a contarte cosas que son un poquito más profundas y cómo es que yo he logrado, digamos, vencer, ¿no?, todos los miedos que tenía y cómo he logrado avanzar y cómo he logrado en serio generar riqueza, generar plenitud, que al fin y al cabo creo que es lo que todos queremos lograr. Pero quiero que te quedes con algo antes de que terminemos este episodio hoy. Quiero que te quedes con algo. Por más pleno, plena que te llegues a sentir, por más dinero que llegues a tener, por más amor que llegues a encontrar, nunca se van a ir los fantasmas. Nunca te van a dejar de acechar situaciones que te quieran angustiar. Nunca va a desaparecer la preocupación, porque es parte de la vida, es parte de ser. Pero vos tenés el poder de simplemente neutralizarlo. O sea, sí, esto me preocupa, pero yo sé que hice lo mejor que pude. Entonces no me va a angustiar. Trabajé lo mejor que pude en esto. Le puse todo mi corazón a esto. Sé que lo hice bien y confío en que todo va a estar bien. Es el remedio para todas tus preocupaciones. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te veo en el siguiente episodio.